Un juez federal argentino, Claudio Bonadio, solicitó esta semana pues el desaforo de Cristina Fernández de Kirchner como legisladora, es decir, que le quiten la inmunidad del Parlamento para ejecutar una orden de prisión en su contra por el caso AMIA. El caso AMIA es el caso de un atentado que se produjo en Argentina contra una entidad mutualista israelita en Argentina, que así se denomina AMIA, es la Asociación Mutual Israelita en Argentina. En el año de 1994 se produjo un atentado y murieron 85 personas de origen judío. Argentina alberga una de las mayores comunidades judías en el mundo. Entonces, esto se viene investigando desde el 94. 9 años después de que se produjera este atentado, el presidente Kirchner pues designó un fiscal que fue el fiscal Alberto Nisman para que se encargara de este caso. Y en este caso se concluyó en que el gobierno iraní había ordenado el atentado y que ese atentado, el brazo ejecutor fue Hezbollah, que es un grupo radical musulmán chiita que tiene un brazo armado. Entonces, ¿qué ocurrió? Que posteriormente, en el gobierno de Cristina Fernández, ya cuando Alberto Nisman tenía bastante avanzadas las investigaciones para los exfuncionarios iraníes que estaban implicados en este caso fueran juzgados, incluso había una orden de captura internacional de la Interpol. Entonces se produjo un acuerdo entre el Estado iraní y el Estado argentino para que estas personas fueran interrogadas en Irán y que se formara una comisión de la verdad integrada por 2 personas designadas por el gobierno argentino, 2 personas por el gobierno iraní y otra persona independiente. Esto se hizo a espalda del fiscal Nisman y él siempre consideró que esto fue una maniobra de Cristina Fernández para proteger con el manto de la impunidad a los exfuncionarios iraníes que tenían que responder ante la justicia argentina. Entonces a ella se le está acusando de complicidad para encubrir a los culpables de este atentado. Lo que ocurre es que el acuerdo entre ambos estados fue refrendado por el Congreso argentino. Entonces, ahí yo no sé qué nivel de responsabilidad puede atribuirse a una persona cuando la aprobación del Congreso le dio un carácter de convenio a esto entre 2 estados. Y es un punto ahí que por eso esto parece que tiene un matiz más político y creo que este no es el caso donde Cristina va a salir mal parada, por el contrario, este caso pues puede victimizarla y evitar que ella sea juzgada e investigada por lo que tiene que ser, que por su enriquecimiento ilícito desde el poder, tanto ella como su difunto esposo. Esa es la situación que tiene que ver con Argentina. Entonces, por otra parte, se ha mantenido la crisis hondureña porque a pesar de que se están produciendo unas revisiones de las actas que
pidió la oposición que se revisaran. Hasta ahora, supuestamente, eso no ha arrojado irregularidad, pero lo que ocurrió en Honduras, pues nadie va a creer los resultados de unas elecciones, porque el conteo en principio fue 10 horas después que se emitió el primer boletín con el 57% de los votos computados, y ahí el candidato de la oposición, Salvador Nasralla, tenía 5 puntos de diferencia de ventaja frente a Juan Orlando Hernández. Después de ese boletín no hubo más boletín, 36 horas de silencio. Y después de esas 36 horas de silencio, vuelven los boletines y la tendencia está totalmente cambiada. Y el que ha sido declarado ganador ha sido Juan Orlando Hernández. Eso ha creado una situación de crisis que agudiza todos los problemas que padece Honduras y pone de nuevo a tambalearse una democracia que es muy joven, porque es una democracia que tiene su referencia más lejana en el 82, 1982, cuando se proclamó la nueva Constitución, y ya ha vivido 2 crisis muy fuertes. La vivida por el intento del presidente Zelaya de reelegirse, pretendiendo imponer un referéndum que era no vinculante, y eso provoca que el Congreso lo destituya con apoyo de los militares, y lo que ha ocurrido con Juan Orlando Hernández, que es peor todavía, porque él fue de los promotores de la destitución de Zelaya por el tema de la reelección. Sin embargo, ahora Juan Orlando Hernández, para poderse reelegir, logró que la Sala Constitucional de la Suprema Corte de Justicia declarara inconstitucional un artículo de la Constitución y varios artículos de la ley electoral y un artículo del Código Penal. Y entonces, después de todo, fíjense cómo han sido estos resultados, lo que quiere decir que a pesar de todas las maniobras que realizó, esas maniobras lo único que sirvieron fue para desprestigiarlo y para tumbarle parte de la popularidad que había generado por el gobierno, por algunas medidas que el gobierno ha adoptado. Estados Unidos hasta ahora se ha mantenido indiferente, así fue con la crisis de Zelaya. Parece ser que habrá que chuparse de nuevo a Juan Orlando Hernández, pero las consecuencias de lo que ha pasado en Honduras, ese país, pues le tocará mucho tiempo poderla revertir. Pero bueno, vamos a venir al plano local, vamos a atender los cartones de nuestra política. ¿Realmente puede un nieto de Trujillo presentarse como candidato a la presidencia de la República? Particularmente, yo creo que aquella ley del triunvirato es una ley inconstitucional, pero vamos a ver qué nos plantea pues Nacet Perdomo, agradeciendo pues la atención de responder las preguntas de nuestro equipo. Adelante. ¿Es cierto que la ley 5880 del 3 de mayo de 1962, que prohíbe promoción de actividades trujillistas, colide con derechos fundamentales como el de la libertad de expresión, de asociación y de pensamiento? Bueno, eso es un problema que hay que aquilatar dependiendo de los hechos de que se trate. Me explico. La libertad de expresión tiene límites. Por ejemplo, el discurso de odio, la incitación a la guerra son límites de la libertad de expresión.
Entonces, evidentemente que en la medida en que la aplicación de esa ley no se refiere a esas cosas, es decir, por ejemplo, está perfectamente prohibido, de acuerdo al régimen constitucional dominicano, la defensa de la matanza de 1937 o la defensa del asesinato de opositores políticos. Ahora bien, tener una buena opinión sobre el trujillismo es un error grave, pero no es una violación a los límites de la libertad de expresión. La libertad de expresión existe precisamente para defender opiniones que la mayoría considera erróneas. En este caso, las que pudieran tener las personas que sientan que tengan esa opinión correcta de un tirano como Trujillo. Lo que sí es que luego ya cuando tú entras a cuestiones muy concretas, como la defensa de asesinato de opositores políticos, entonces ya eso está fuera de la libertad de expresión. ¿Pudiera o no un nieto del tirano Rafael Leónidas Trujillo activar en política y aspirar a la presidencia de la República? Constitucionalmente sí puede. La razón es que los crímenes que ha cometido una persona no pueden ser en ningún caso, la sanción no puede recaer sobre un tercero. Evidentemente los crímenes de su abuelo no pueden serle imputados a él, ni él puede pagar las consecuencias por ello. El problema que él tiene es que, aunque el artículo 123 de la Constitución, él cumple esos requisitos, que son los requisitos fundamentales para ser candidato a la presidencia de la República, el artículo 20 de la Carta Magna establece que las personas que tienen doble nacionalidad tienen que renunciar a esa doble nacionalidad con 10 años de antelación a candidatearse para la presidencia de la República. Que yo sepa, él todavía mantiene esa doble nacionalidad. Entonces, si él se apresura y termina ese trámite, pudiera ser candidato para el año 2028. Párrafo del artículo 20 de la Constitución condiciona la forma en la que un dominicano con doble nacionalidad puede postularse a la presidencia y vicepresidencia, renunciando con 10 años de anticipación a la otra nacionalidad y residiendo durante 10 años en el país. ¿Comparte usted estos condicionamientos? Yo entiendo las razones por las cuales el constituyente estableció esas limitaciones. El tema es que está ahí. Y está ahí desde antes de las elecciones. O sea, él no puede argumentar que son criterios que se han creado para obstaculizarlo a él, sino que son los criterios que el constituyente estableció hace unos años ya, y él no puede eludirlos. Bien, señores, vamos a hacer una pausa y retornamos en breve con un resumen de informaciones muy importantes.